amigo de Perú Joven TV. Hoy nos encontramos con la hermosa Naranjita de Sucre. Buenas noches, Naranjita. Bueno, muchas gracias, hermosa, de verdad. No pensaba encontrarme contigo. Gracias a Perú Joven TV, que hoy, por primera vez, encontrando aquí, estamos aquí en el local Gigante Angarais. Mami, quisiéramos saber cuántos años de trayectoria. Wow, yo vengo cantando desde mi niña, desde pequeña. Y bueno, la fama nos hemos agarrado ya prácticamente casi 25 años. Ya estamos ahí con el arte, seguimos con nuestro público hasta hoy, seguimos con nuestra música, con nuestro canto. Y bueno, aquí estoy. Naranjita, ¿de qué parte de nuestro hermoso país eres? Yo soy de Ayacucho, yo soy ayacuchana, del distrito de San Salvador de Iquique, provincia Sucre. ¿Dónde radicas actualmente? Yo me radico aquí en Capital Lima, aquí estoy, de acá nos salimos cuando hay compromiso de distintos lugares, de distintos departamentos, de acá de Capital, de Lima. ¿Cuál fue esa primera canción que hizo más sonada a Naranjita de Sucre? Wow, hay muchas canciones, en un parquecito yo te he conocido, Cerveza más cerveza, Corazoncito no llores, hay muchas canciones, de verdad, y a nuestro público hay muchas canciones. La canción de Naranjita de Sucre le gusta, de repente otra parte le gusta Corazoncito, en otro pueblo le gusta Palomita Blanca, Piquite de Oro. Hay muchas canciones, bastante éxito de Naranjita de Sucre. ¿Qué géneros nos ofrece Naranjita de Sucre? Guayno, bailable, jarana. Un poquito de una de las cancioncitas nos puedes cantar, deleitar. Voy a cantar esta hermosa canción para toda mi gente linda de Perú Joven TV, con cariño. En un parquecito yo te he conocido, bajo de una palmera tú me prometiste amarme, quererme, nunca olvidarme, amarme, quererme, nunca separarnos. Eso. ¿Quién escribe tus canciones? ¿Quiénes son los autores? No, esta canción yo mismo he compuesto y bueno, con mis propias manos. Es la composición de Naranjita de Sucre. Por ejemplo, la canción Corazoncito no llores, igual. Hay muchas canciones que compongo yo misma. Yo mismo, gracias a Dios, también llega al corazón de nuestro pueblo. La gente canta, le gustan mis canciones. Y también cantamos recopilados, por supuesto. Aparte de ese don del canto, del baile, de transmitir, otra cosa que no sabemos de Naranjita de Sucre. Naranjita de Sucre, bueno, más que nada yo trabajo también en mi hogar, yo soy más que nada en mi casa, y yo como mamá también, ahí estoy con mis hijos, con la familia, y bueno, aquí estoy, Naranjita de Sucre. Quisiera saber si ya llegó Naranjita de Sucre al extranjero. Bueno, quiero agradecer a Dios, bueno, ya hemos llevado también nuestra música de acá de Perú a otros países. Hemos viajado para España, Italia, Argentina. Bueno, nuevamente vamos a volver este año, mes de febrero, estaremos nuevamente en España, en Italia. Y bueno, este mes sobre todo vamos a estar en México. Lo que pasa, he quedado porque no salió mi visa, por ese motivo hemos quedado con el pasaje en el mano. Y bueno, un poquito triste, pero yo sé que algún momento vamos a ir nuevamente por allá, ojalá que Dios mediante. ¿Y aquí en el Perú ya conoces todos los rinconcitos o todavía te falta? Todavía me falta porque nuestro Perú es grande, hay rinconcitos, hay pueblitos que no se puede decir que hemos terminado, hay muchos conocer, todavía me falta bastante, me falta. Naranjita, ¿cuántos vestuarios así hermosos como ahorita mi hermosa Naranjita está vistiendo un hermoso vestuario de color fucsia, que no me equivoco? ¿Cuántos vestuarios tiene Naranjita de Sucre? Wow, yo tengo un montón de vestimentas, gracias a Dios que desde mi inicio, primeros días que no podíamos adquirir esas bonitas vestimentas, pero después tengo muchos vestimentas que un día tendrás que visitarme a mi humilde hogar para contar, contigo contamos cuántas vestimentas hay de Naranjita de Sucre. Naranjita,
Naranjita, para terminar, para finalizar, tus plataformas digitales y número de contrato. Para número de contratos 995558728. Muchas gracias, preciosa. Ya es hora de presentar. Hoy día estamos aquí en el local de Angarais. Feliz Día del Padre. Hoy día vamos a hacer gozar a todos los papitos por su día, a todos los papás maravillosos que hoy estamos celebrando. Así es que después de acá, de entrevista, de bonita entrevista, ya subimos al escenario para hacer bailar a todos los papitos. Dale que dale, tu naranjita de Sucre. Yuju, yuju. Gracias, hasta la próxima. Todos